Chicos, buen día. El día de hoy en la clase de biología vamos a trabajar continuando ya con la serie de tejidos, con dos tejidos muy importantes que son el tejido cartilaginoso y el tejido adiposo. En este caso el tejido cartilaginoso, eh, que es con el que vamos a comenzar, es básicamente un tejido conectivo. Recordemos los tejidos conectivos, es decir, es un tejido que también va a estar especializado en brindar soporte, rigidez estructural y en ser elástico. El tejido cartilaginoso, de hecho, es un tejido conectivo especializado en ser elástico y va a estar formado principalmente por dos componentes. De forma similar al tejido conectivo, va a estar formado por una matriz extracelular, que era lo que llamamos sustancia fundamental, que es un medio va a ser un medio que va a estar constituido por secreciones de las células que están allí nadando o suspendidas. ¿Sí? Y ese medio lo que le va a brindar es nutrientes y condiciones adecuadas de pH, de salinidad, de concentración de iones y de sales a las células que allí se encuentran. Y esas células se van a llamar condrocitos. Son células especializadas en secretar fibras de colágeno, que son estas que vamos a ver. Como características generales, y por fin espero no estar cubriendo con el video el texto, espero, ¿ya? Como tal, los cartílagos van a tener como característica general, en primer lugar, su función, ¿no? Los cartílagos están normalmente ubicados en zonas estratégicas del cuerpo, principalmente en lo que llamamos cóndilos. ¿Qué son los cóndilos? Los cóndilos son las cavidades en las cuales un hueso grande se une con otro hueso más pequeño. ¿Bien? En el caso de los cóndilos femorales, estamos hablando de la unión del fémur con la pelvis, o la unión de la tibia, que está la tibia y el peroné que están abajo en la rodilla, y arriba el fémur. Esas uniones, es decir, la unión de la rodilla o la unión de la cadera, son los cóndilos, y allí tenemos tejido cartilaginoso, porque lo que se quiere, o lo que más bien, siguiendo la lógica, eso es un hueso que está constantemente en movimiento. Cada vez que nos paramos, nos sentamos, caminamos, etcétera, se mueven los huesos. Quiere decir que están rozándose los dos huesos, la cadera con el fémur, y para evitar que esa fricción destruya el hueso, ellos están cubiertos en esa región con cartílago. ¿Bien? El cartílago lo que hace es, en este caso particular, secretar un fluido que lubrica la articulación. ¿Bien? También, por ejemplo, tenemos cartílago en zonas como la nariz, ¿sí? Aquí hay hueso hasta la punta de la nariz, pero debajo de la punta de la nariz ya vemos que, por ejemplo, eso se puede mover, ¿sí? Ustedes pueden moverse la nariz. ¿Eso por qué? Porque acá tenemos una estructura de cartílago que es suficientemente rígida para dar estructura, pero no tan rígida como para evitar que se pueda mover, ¿bien? Y lo mismo tenemos en las orejas, ¿sí? Le da estructura, pero no exagerada, o sea, se puede mover, ¿ya? Ahora, el cartílago también tiene como característica fundamental que es un tejido que, al igual que la epidermis, por ejemplo, que era tejido epitelial, no presenta nervios ni vasos sanguíneos. Es decir, que los condrocitos que se encuentran nadando allí, que son las células que logramos ver en esas imágenes, esos condrocitos se van a nutrir por difusión. La sangre va a llegar hasta un límite y después de allí va a pasar por difusión el oxígeno y los nutrientes hasta que los condrocitos lo puedan aprovechar. Exactamente de la misma forma que ocurría en el tejido epitelial. A diferencia del tejido epitelial, no hay tampoco nervios. Quiere decir que el tejido cartilaginoso no es capaz de percibir dolor. Y cuando, por ejemplo, nos rompemos una oreja, no sentimos dolor. Me dirán, por ejemplo, cuando yo me hago el huequito de las niñas, o muchas personas en realidad, cuando se hacen el huequito de acá, de la oreja, les duele. Le duele porque estás atravesando el epitelio. Acá abajo, en la orejita, eso que se mueve, lo que cuelga, allí no hay cartílago, allí hay piel, y el tejido epitelial tiene receptores nerviosos. Pero acá arriba, ustedes se pueden apretar muy duro, como yo lo estoy haciendo en este momento, y no van a sentir dolor porque el cartílago no es capaz de percibir dolor. ¿Bien? Además, el tejido cartilaginoso, al ser un tejido conectivo especializado, va a tener fibras elásticas de elastina y también fibras de colágeno. Ahora, como tal, el tejido cartilaginoso, perdón, va a estar formado por tres estructuras celulares, de las cuales dos son células y una no. Los condroblastos van a ser unas células cartilaginosas inmaduras, es decir, la célula va diferenciándose, y la etapa, por ejemplo, el bebé
de la célula del tejido cartilaginoso se llama condroplasto, es inmadura. Luego la célula madura se llama condrocito y esa célula es la que va a liberar o va a fabricar y a secretar las fibras de colágeno. Si recordamos, en el tejido conectivo teníamos unas células que se encargaban de liberar el colágeno también, ¿no? En este caso el tejido cartilaginoso, esas células se llaman condrocitos. Y por último tenemos los condroplastos. Los condroplastos no son células, son huecos en el tejido cartilaginoso en los cuales se ubican los condrocitos. Bien, si analizamos estos que tenemos acá, estas imágenes, acá tenemos los tres tipos de tejido cartilaginoso que existen. El tejido cartilaginoso hialino, el fibrocartílago o tejido cartilaginoso fibroso y el cartílago elástico. Si se dan cuenta, todavía no vamos a hacer un detalle de las diferencias, solo vamos a ver que en las tres imágenes, aunque sean distintas, vamos a tener una matriz en la cual van a estar las fibras de colágeno y vamos a tener células que son los condrocitos. Aquí aparece condrocitos en lagunas y condrocitos en lagunas. Los huecos en los cuales se albergan los condrocitos, que son los huecos formados con los condroplastos, se llaman también lagunas. ¿Bien? Y la matriz, pues es la matriz extracelular. En este caso, si se dan cuenta, el fibrocartílago y el elástico tienen fibras elásticas y fibras de colágeno respectivamente, pero el hialino no tiene fibras, y esa es su principal característica. En el caso del cartílago hialino, este es el más abundante que existe en el cuerpo y está formado por fibrillas de colágeno, quiere decir fibras muy delgadas de colágeno que no logran visualizarse a simple vista. Quiere decir, no van a formar hilos grandes, sino que toda la matriz extracelular está atravesada por diminutas fibras casi invisibles. ¿Bien? Además, pues como cualquier tejido cartilaginoso, no tiene, en este caso, sistema vascular, o sea, no está vascularizado, no llega sangre allí, por lo tanto, esto entra por difusión. Sin embargo, si recordamos, el tejido epitelial, por ejemplo, tenía una lámina media, una lámina basal, perdón. Abajo de la lámina basal llegaban los capilares al tejido conectivo y arriba estaba el epitelio y podía difundir. Pero los epitelios normalmente son muy delgados, el tejido cartilaginoso no es tan delgado. ¿Cómo llega todo por difusión allí? En el caso del cartílago vamos a tener una estructura que se llama pericondrio. El pericondrio es simplemente una matriz de células, o sea, un conjunto de células que están alrededor del cartílago que van a secretar, se van a dedicar especialmente a mandar nutrientes al cartílago. ¿Bien? Ellos los toman del sistema vascular y se lo lanzan al cartílago para que sí pueda llegar, en este caso, los nutrientes y el oxígeno que necesitan esas células para mantenerse vivas. El cartílago hialino además tiene un color azul, más o menos azul, y pues si se dan cuenta, tiene pocas células, mucha matriz y son espaciadas. ¿Bien? Lo que tenemos acá a la izquierda es simplemente un diagrama de lo que tenemos a la derecha. Es exactamente lo mismo, pero dibujado para que se vea más claramente. Si lo logran ver, tenemos de rosado toda la matriz. Las fibras no logran verse a simple vista, pero están. Y tenemos las lagunas transparentes con las células allí. Bien. En el caso del cartílago hialino, va a estar ubicado ¿dónde? Va a estar ubicado en el esqueleto nasal, es decir, esto que tenemos acá es cartílago hialino. En la laringe y la tráquea, es decir, en todas las vías aéreas hasta los bronquios, vamos a tener cartílago hialino. Y en las costillas también. ¿Por qué? Hagan este ejercicio, por ejemplo, si ustedes presionan sus costillas, las costillas se pueden mover un poquito. Y además, cuando ustedes respiran, las costillas se expanden y luego se contraen a medida que ustedes exhalan. Ellas se pueden mover porque ellas están unidas aquí al frente, al esternón, que es este hueso que tenemos acá en el pecho. Están unidas por cartílago hialino y permite la libertad de movimiento. No un movimiento exagerado, pero permite que puedan moverse. Esos son los arcos costales, o sea, las costillas. Y como les decía, en los extremos de todos los huesos, es decir, las articulaciones son cartílago hialino. Permiten el movimiento de los huesos y además el cartílago hialino tiene la capacidad de producir un fluido particular que se llama líquido sinovial. Esto es el líquido que les dije que servía de lubricante para las articulaciones. En segundo lugar tenemos el cartílago fibroso o fibrocartílago, que es básicamente una forma de transición
Entre el cartílago, entre el tejido conectivo denso, recordemos el tejido conectivo denso tenía poca matriz extracelular o poca sustancia fundamental y tenía bastantes fibras, ¿bien? En ese caso fibras elásticas o fibras de colágeno. En este caso el fibrocartílago es como una mezcla de ambos. Es un tejido conectivo porque está lleno de fibras de colágeno, pero no es un tejido, pero es un tejido cartilaginoso porque tiene condrocitos y no tiene sistema vascular. Es el que estamos viendo acá. Si ven la imagen a la derecha, que es el corte histológico al microscopio, se dan cuenta que de hecho se parece un poco al tejido conectivo irregular, ¿bien? A que estaba alrededor de los órganos. Y si nos damos cuenta ya en el detalle del esquema, lo que no logramos ver acá, lo vemos acá con muchísima más claridad, porque para entender esto hay que conocer el tejido. Nos damos cuenta que hay fibras más o menos ordenadas y en algunos lugares están los condrocitos, acá los logramos ver, los que están adentro, y son las células que están en las lagunas. El hueco grandote es la laguna o el condroplasto y adentro está el condrocito. El tejido cartilaginoso fibroso o fibrocartílago, que es mucho más corto, se encuentra, por ejemplo, en los discos intervertebrales, es decir, entre cada vértebra de la columna vertebral hay un disco que es como un cojincito que se llama disco intervertebral. Y pues obviamente lo que permite es que la columna pueda doblarse. Ese disco es muy resistente y está formado por fibrocartílago. También discos articulares y meniscos, es decir, en este caso son articulaciones que requieren mucha más solidez porque los huesos que se unen a esa articulación se mueven o tienen mucha más tracción que un hueso normal. Bien. También está, por ejemplo, en sitios de inserción de los ligamentos y tendones. Es decir, eh, sabemos que los huesos se pueden mover. ¿Por qué? Porque se conectan al sistema muscular gracias a un tendón de colágeno. En los puntos en los que se une el tendón al hueso, allí tenemos una zona que tiene que ser muy resistente para que el tendón pues no se suelte. Entonces esa unión está hecha con fibrocartílago. Obviamente también tiene, en este caso, no tiene sistema vascular, pero a diferencia del tejido hialino, que habíamos visto anteriormente, no tiene pericondrio. Quiere decir que no tiene en este caso esa capa de tejido de colágeno que le transfiere nutrientes. Y por último tenemos el cartílago elástico. En ese caso el cartílago elástico va a ser aquel que tiene fibras elásticas, o sea, tiene lo que tiene el fibrocartílago y tiene pericondrio, que es lo que tenía el cartílago hialino. Es lo mejor de los dos, ¿no? Tienes fibras, o sea que tienes la resistencia del cartílago hialino, del cartílago fibroso, pero tienes pericondrio, quiere decir que también puede nutrirse. Esto le da unas ciertas ventajas. ¿Bien? En este caso, el tejido cartilaginoso elástico es de color amarillento, por ejemplo. Es mucho más elástico y flexible que el cartílago hialino porque obviamente está formado por fibras, ¿bien? Por fibras más gruesas. Sin embargo, si se dan cuenta, lo que cambia entre estos tres es simplemente el arreglo de las fibras, que son más gruesas o más delgadas, y en este caso, que unos tengan tejido conectivo o pericondrio y el otro no lo tenga. En el caso del cartílago elástico, él va a formar la epiglotis, que es una pequeña membrana que bloquea el paso a las vías aéreas para que la comida no se vaya por ahí. Va a estar, por ejemplo, en la naringe, también en el oído externo, es decir, esto, el pabellón de la oreja está formado por cartílago elástico. También, por ejemplo, las paredes del conducto auditivo, es decir, el canal interno y la trompa de Eustaquio. ¿Qué es la trompa de Eustaquio? Es un canal que conecta el oído con la boca. Bien, eso es un canal que tenemos allí para controlar la presión del oído interno. Ese tubo, trompa de Eustaquio, está formada también por cartílago elástico. Ahora vamos con el tejido adiposo. El tejido adiposo, o también llamado tejido graso, es un tejido que se va a originar en ese tejido misterioso que yo les había dicho, que era el mesénquima o tejido mesenquimal, que yo les explicaba que el tejido conectivo mesenquimal era un tejido del cual partían muchas otras células. ¿Bien? Y por ejemplo, en la imagen que veíamos de las células que estaban presentes en el tejido conectivo, había
muchísimos macrófagos, linfocitos, células especializadas en combatir patógenos, o sea, sistema inmune, y teníamos adipocitos, ¿bien? Esos adipocitos vienen del tejido mesenquimal y tienen una sola función en su existencia: acumular grasas, específicamente triglicéridos, en su citoplasma, ¿bien? Como tal, el tejido adiposo lo que hace es almacenar dentro de sí gotas o microgotas, en realidad, de triglicéridos principalmente en estado semilíquido, es decir, no mantiene como aceite, que es completamente líquido, ni como grasa, que es sólida. Lo mantiene de forma intermedia, ¿no? ¿Eso por qué? La función de los adipocitos básicamente es, bueno, dependerá siempre de cuál tejido adiposo estemos tratando. Si se dan cuenta, vamos a tener dos tipos. Porque en general el tejido adiposo va a tener la función de ser aislante térmico, es decir, de evitar que perdamos calor y que el frío nos mate, o va a tener también la función de almacenar grasa para poder utilizarla posteriormente como energía. Normalmente el tejido adiposo se guarda bajo la capa inferior de la dermis, o sea, bajo la hipodermis, o sea, es tejido subcutáneo debajo de la piel, y se encuentra pues en la capa más profunda de la piel. Y eso permite que los músculos que están debajo de la piel también puedan utilizarlo con mayor facilidad. En este caso, el tejido adiposo también va a tener funciones mecánicas, porque muchos de nuestros tejidos que no tienen hueso necesitan solidez, particularmente las mamas de las mujeres. La mama de la mujer está formada bueno, no al 100%. Lo que no sea piel y lo que no sea músculo es tejido adiposo. Es decir, que las mamas están formadas principalmente por tejido adiposo, ¿sí? Que le da la función mecánica, es decir, sirve como amortiguación de cualquier tipo de trauma que pueda tener la mujer en sus mamas. Además, el tejido adiposo también le brinda a los tejidos internos protección. Por ejemplo, la grasa que tenemos en el abdomen, que permite que los órganos que están dentro del abdomen estén más o menos protegidos. ¿Bien? Esa es su función. Su función no es hacernos ver mal y vernos gordos. Su función realmente es proteger nuestros órganos internos. También, pues, al ser un almacén de grasas, tiene funciones relacionadas con la energía, funciones metabólicas. De tal forma que, por ejemplo, los aceites y las grasas que se almacenan aquí en una temporada que haya pocos alimentos, o que estemos haciendo dieta, el cuerpo puede extraer esa grasa que está guardada en los adipocitos y utilizarla para obtener energía. De esa forma, supliendo al organismo de la energía que necesita. Vamos a tener dos tipos de tejido adiposo. El más común es el tejido adiposo blanco, que es el que tenemos acá. Si se dan cuenta, tenemos células muy grandes. Lo que está dentro de color transparente es grasa, estaría lleno de aceites, triglicéridos. Lo que se ve chiquititico acá es el núcleo celular. Si se dan cuenta, es muy pequeño y no se ve ningún otro organelo, no se ven ribosomas ni nada de eso. Solo se ve el núcleo, es lo que queda. Todo lo demás es grasa. Y además, lo que vemos un poquito más rosado, si se dan cuenta, tenemos puntos morados y puntos rosados. Los puntos morados, ya les dije, es el núcleo, y los puntos rosaditos son vasos sanguíneos, son capilares. ¿Sí? La función del tejido adiposo blanco, que se encuentra de hecho en adultos solamente o casi exclusivamente, son las funciones que ya les dije: almacén de grasas, reserva energética, soporte mecánico de los órganos internos. En el caso del tejido adiposo marrón, o también llamado grasa parda, él va a estar presente principalmente en recién nacidos y va a tener la función muy, muy importante de poder brindar calor al bebé. ¿Por qué? No porque esto sea una capita de grasa que lo va a proteger del frío, sino porque el cuerpo va a tomar esa grasa y la va a quemar y la va a convertir en calor para que el niño pueda mantener su temperatura interna. El tejido adiposo marrón en humanos se va perdiendo conforme el niño va creciendo, pero en animales que hibernan, como los osos, los murciélagos, bueno, no, los murciélagos no, perdón, los osos principalmente, ellos tienen la capacidad de tener tejido adiposo marrón durante toda su vida, principalmente porque durante esos periodos de hibernación, que es en invierno, inviernos muy fríos, este tejido adiposo les brinda calor o les brinda la posibilidad de obtener calor y poder soportar el invierno.
¿Cuál es la diferencia fundamental entre ambos? ¿Por qué uno es tan clarito y el otro es tan oscuro? Porque lo que vemos de color oscuro, obviamente no las manchas grandes, eso es el núcleo. Todos los puntitos que vemos de color moradito son mitocondrias. La mitocondria lo que hace es transformar la grasa en energía. Y mientras esté produciendo y produciendo energía, produce calor. Y ese calor calienta al animal y evita que muera de frío. ¿Bien? Entonces con esto, chicos, ya terminamos ambos tejidos. Cualquier duda que tengan me preguntan para aclararla. Luego que terminemos, como ya les dije anteriormente, nos queda solo tejido óseo. Cuando terminemos de ver tejido óseo, vamos a hacer el repaso de los 5 tejidos: conectivo, epitelial, adiposo, cartilaginoso y tejido óseo. ¿Bien? Cualquier duda que tengan me comunican al WhatsApp. Será. Hasta luego.